Bienvenido, o bienvenida seas, alma curiosa, al reino del Onirio. Aquí, entre los velos rasgados de la conciencia, donde la lógica se desvanece como la niebla al amanecer, te invito a un viaje. Un viaje no a través de tierras conocidas, sino a través de los paisajes infinitos y mutables de la mente dormida. Imagina despertar y no poder distinguir si estás dormido o despierto. Acompáñenme, si se atreven, a explorar sus misterios. Permítanme reiterar la bienvenida, pues adentrarse en el reino del Onirio es como nacer de nuevo en un mundo sin anclas. Aquí, la pregunta ¿estoy soñando? Pierde todo su significado, porque el sueño es la realidad imperante. Este es el dominio donde la fantasía se viste de carne y hueso, donde cada sombra puede albergar tanto una maravilla como una pesadilla. En este reino sin fronteras físicas, el poder reside en una casta muy particular, los grandes soñadores. Son arquitectos de la realidad misma, seres que han trascendido la pasividad del sueño común para convertirse en maestros de sus propios mundos internos. Con la lucidez como herramienta y la imaginación como materia prima, moldean el tejido onírico a su antojo. Para la gran mayoría, el reino del Onirio se convierte en una prisión sin muros. Olviden todo lo que saben sobre las leyes inmutables del universo. Aquí, en el reino del Onirio, la física es una sugerencia, la gravedad una opción. El tiempo, ese río que en el mundo despierto fluye en una sola dirección, aquí se retuerce sobre sí mismo. Pueden vivir una vida entera en lo que dura un parpadeo, o ver un segundo estirarse hasta contener eones. Sin embargo, existe una ley universal. Todo lo que sueñan se vuelve parte integral de este mundo. Las criaturas que pueblan este reino no son bestias de catálogo zoológico ni engendros de una evolución natural. Cada ser que respira en el Onirio es una emanación directa del subconsciente humano. Podrán encontrar seres de una belleza tan etérea que les hará dudar de la propia realidad. Pero no se dejen engañar, pues el subconsciente es también una caja de Pandora de horrores primigenios. Imaginen, si se atreven, bazares bulliciosos no de especias exóticas o sedas preciosas, sino de algo infinitamente más íntimo y valioso, los recuerdos. En las plazas principales del reino del Onirio, bajo cielos que cambian de color con cada transacción, se comercia con la sustancia misma de la experiencia vivida. Es un trueque de instantes, de emociones encapsuladas. Con cada trueque, se alejan un poco más de su verdadero yo, diluyendo su identidad en un mosaico de experiencias prestadas o perdidas. Contemplen ahora una de las maravillas más desconcertantes del reino del Onirio, la ciudad invertida. No busquen sus cimientos en la tierra firme, pues esta metrópolis fantástica flota ingrávida en los cielos oníricos. Sus edificios están construidos con la sustancia misma de las memorias solidificadas. No todos los que vagan por el reino del Onirio son soñadores en el sentido estricto de la palabra. Existen seres, individuos singulares y a menudo trágicos, que han perdido la capacidad de soñar. Vagan por estos paisajes mutables como anomalías, con una claridad mental que resulta casi dolorosa en un entorno tan fluido y subjetivo. En el mismo corazón palpitante del reino del Onirio se alza una estructura monumental y enigmática. Un reloj gigantesco, pero con una peculiaridad que hiela la sangre. Su esfera, vasta como un firmamento capturado, carece por completo de manecillas. Es el símbolo máximo de la atemporalidad de este reino, un monumento al eterno presente en el que viven sumidos sus habitantes. Durante eones incontables, las pesadillas han sido las parias del reino del Onirio. Pero algo ha cambiado. Una nueva y terrible conciencia ha comenzado a bullir en estas entidades de pavor. Han empezado a susurrarse entre ellas, a encontrar una causa común en su naturaleza aterradora, a organizarse con una astucia insospechada. Es una pregunta que flota como un miasma sobre muchos de los habitantes más antiguos del reino del Onirio. Muchos han olvidado por completo que alguna vez estuvieron despiertos. Mientras sus conciencias navegan por los mares tumultuosos del Onirio,
El tiempo en el mundo de la vigilia sigue su curso inexorable. La tragedia no es solo estar atrapado, sino haber olvidado que existe una salida. A pesar de la aparente inescapabilidad del reino del Onirio, circulan susurros sobre una esperanza, el umbral del despertar. No es un lugar físico que pueda encontrarse en un mapa onírico. Se dice que es una grieta efímera entre las dimensiones, un desgarro momentáneo en el velo que separa el sueño de la vigilia. Pero encontrar este portal no es tarea sencilla, requiere un acto de introspección heroica. Vivir indefinidamente en el reino del Onirio puede ofrecer una existencia de una riqueza inimaginable. Pero esta libertad aparente conlleva un peligro sutil y profundo: la erosión del yo. La identidad se vuelve fluida, permeable, y uno corre el riesgo constante de fusionarse con el vasto e impersonal inconsciente colectivo. La gran pregunta es: ¿vale la pena vivir en un mundo sin límites aparentes, si el precio es no poder volver jamás a casa? No crean que el reino del Onirio es una tierra lejana que se abandona por completo al abrir los ojos cada mañana. Su influencia, su esencia, permanece oculta, agazapada entre los pliegues más íntimos de la mente. Cada vez que cerramos los ojos, corremos el riesgo, o quizás la promesa, de volver a sus dominios. Porque el sueño es un portal siempre entreabierto, una invitación constante a ese otro lado de la realidad. Y así, mis queridos compañeros de viaje, llegamos al final de esta breve incursión en el reino del Onirio. Pero no se equivoquen, esto no es una despedida, sino apenas una pausa. Recuerden que cada noche, al cerrar los ojos, se asoman a su propio Onirio personal, hasta que nuestros caminos se crucen de nuevo, en este lado del espejo o en el otro. Dulces sueños, o quizás simplemente sueños.